A principios del siglo XX había un asesino, uno invisible que tenía aterrorizadas a las Américas. Le decían la fiebre amarilla. Y de verdad, a su paso solo dejaba muerte y nadie sabía cómo pararla. Bueno, pues esta es la historia de la Comisión Reed, un equipo de científicos y, hay que decirlo, de voluntarios muy valientes que decidieron arriesgarlo todo para por fin desenmascarar al culpable. En 1900, esta no era una pregunta para un examen de biología, ¿eh? Era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Y la respuesta, créanme, la respuesta iba a cambiar la historia de la medicina para siempre. A ver, hay que imaginarse el pánico. La creencia popular era que el mal flotaba en el aire, que se pegaba a la ropa de los enfermos o que con un simple contacto ya estabas perdido. La gente quemaba colchones, fumigaba los cuartos hasta casi no poder respirar. Pero la enfermedad seguía y seguía implacable. La ciencia de la época, la verdad, estaba luchando a ciegas. Para entender por qué esta misión era tan urgente, tenemos que ir al epicentro de todo, La Habana, Cuba. La vida en La Habana en ese entonces era, pues, una ruleta rusa. Los enfermos se ponían de un color amarillo, casi fantasmal, antes de que llegara el temido vómito negro. El diagnóstico era, en la práctica, una sentencia de muerte. Era una lotería horrible, y la ciudad entera vivía con el miedo de sacar el boleto equivocado. Y en medio de todo este caos, de tantas teorías que no funcionaban, una voz solitaria propuso una idea que a la mayoría le sonaba, pues, absurda. Una idea que apuntaba a un culpable chiquitito y que nadie sospechaba. Por casi 20 años, un médico cubano, Carlos Finley, había insistido, el verdadero asesino es un mosquito. Imagínense, lo veían como a un excéntrico, casi como un loco con una idea rarísima. Pero para Walter Reed y su equipo, que ya estaban desesperados, ninguna pista, por extraña que pareciera, se podía ignorar. Así que este era el campo de batalla científico. Por un lado, la teoría oficial, los fómites, o sea, los objetos contaminados. Por el otro, la teoría, digamos, radical de Finley, un simple mosquito. El destino de miles de personas dependía de saber cuál de las dos era la correcta. Pero demostrar quién tenía la razón no iba a ser un experimento de laboratorio común y corriente. No. Exigía algo que la ciencia no puede crear ni comprar. El valor humano llevado hasta sus últimas consecuencias. Y aquí es donde la historia se pone complicada. No había animales de laboratorio para la fiebre amarilla. El único conejillo de indias posible era el ser humano. Pensemos en ese momento. ¿Cómo le pides a alguien que se ofrezca para una posible sentencia de muerte en nombre de la ciencia? Y la respuesta fue extraordinaria. Antes de pedírselo a nadie, los propios médicos dieron un paso al frente. El doctor James Carroll, uno de los miembros de la comisión, fue el primero en levantar la mano. Sabía el riesgo mejor que nadie, pero las ganas de encontrar la verdad eran más fuertes. Carroll la libró, pero por muy poquito. La enfermedad lo tuvo al borde de la muerte. Su recuperación fue la primera prueba viviente, la primera evidencia sólida de que sí, el mosquito era sin duda un portador de la enfermedad. Una prueba conseguida a un costo casi fatal. Pero hubo otro acto de valor, uno que se hizo en secreto. El doctor Jesse Lazier, el experto en insectos del equipo, estaba trabajando en la sala de los enfermos cuando vio que un mosquito se le paró en el brazo. En lugar de espantarlo, lo observó y lo dejó picar. No le dijo a nadie. Fue un acto de valentía silencioso, solitario. El resultado fue terrible, fulminante. A los 5 días, Lazier ya tenía fiebre. Al sexto, estaba delirando. Y en menos de 2 semanas desde aquella picadura, el doctor Jesse Lazier estaba muerto. Su sacrificio fue una tragedia, claro, pero también fue una prueba irrefutable que obligó a la comisión a diseñar el experimento definitivo. Con la prueba viviente de Carroll Coyland y la trágica prueba de la muerte de Lazier, Walter Reed supo que había llegado el momento. Necesitaba un experimento final, uno tan riguroso, tan claro, que callara todas las dudas para siempre. Así que, en honor a su compañero caído, montaron el campamento Lazier. Y fue aquí, en estas sencillas barracas, donde la ciencia moderna se preparó para un duelo a muerte contra el miedo, la ignorancia y un asesino invisible. Y aquí es donde se ve la genialidad del método científico. El diseño era ingenioso y cruel a la vez. En la primera barraca, unos voluntarios durmieron por semanas, entre las sábanas sucias de los moribundos, respirando ese aire terrible, pero totalmente aislados de los mosquitos. En la segunda barraca, todo estaba impecable, limpiecito, salvo por un pequeño detalle: la presencia controlada de mosquitos que ya habían picado enfermos. El resultado de la primera barraca fue asombroso.
Después de 20 noches de estar expuestos directamente a los fluidos de los enfermos, el número de voluntarios que se contagió de fiebre amarilla fue 0, un rotundo 0. En un instante, siglos de creencias sobre los fómites se vinieron abajo. Esa teoría estaba muerta y enterrada. Y entonces llegó el momento de la verdad. En la barraca limpia, un joven voluntario, John J. Moran, entró a la sección que estaba aislada con los mosquitos. Y a los pocos días, enfermó. Y no fue el único. La prueba era absoluta. El veredicto era inapelable. No era el aire, no era la ropa, no eran los fómites. Era un insecto. El asesino invisible que aterrorizó al mundo durante siglos por fin tenía un rostro, el del mosquito Aedes aegypti. Y por primera vez en la historia, la humanidad sabía exactamente a qué tenía que atacar. Este descubrimiento no fue nada más una nota al pie en un libro de medicina, Fue un antes y un después que salvó incontables vidas y que cambió el futuro. Y todo gracias al valor de unos pocos. Con este nuevo conocimiento, la estrategia cambió por completo. Ya no se trataba de fumigar casas sin sentido, sino de eliminar los crederos de mosquitos. Los resultados fueron casi milagrosos. En solo 3 meses, La Habana estaba libre de fiebre amarilla. Y este éxito preparó el terreno para uno de los proyectos de ingeniería más grandes del siglo XX, la construcción del Canal de Panamá, que antes era imposible por culpa de la enfermedad. Y el mundo reconoció el tamaño de la hazaña. Las familias de los médicos que murieron recibieron apoyo, y los voluntarios, tanto españoles como norteamericanos, que pusieron su vida en la línea, fueron honrados. Sus nombres quizá no son tan famosos como los de los científicos, pero su valor fue la pieza clave que permitió uno de los mayores triunfos de la medicina moderna, un servicio, como se dijo, en interés de la ciencia y por la causa de la humanidad. Esta historia nos deja con una pregunta profunda e incómoda. Hoy, estos experimentos serían impensables, por supuesto. Pero, ¿qué pasaría si nos enfrentáramos a una nueva plaga desconocida y mortal? ¿Hasta dónde llegaríamos por encontrar una cura? Es algo para reflexionar sobre el altísimo precio del progreso y las líneas que, a veces, la humanidad decide cruzar por un bien mayor.